Hola de nuevo, seguimos con la parte 2 de gráficos. Seguramente habrás tenido alguna vez problemas a la hora de introducir los títulos, modificar los ejes del gráfico, poner los colores o hacer un gráfico totalmente atractivo. No te preocupes, cuesta encontrar esas opciones dentro del Excel, pero yo te voy a mostrar dónde se encuentran cada una de ellas para que puedas modificar y personalizar todos tus gráficos y además te vas a enterar qué pinta la Torre Eiffel en este vídeo. Venga, vamos a por ello. Personalmente este es uno de los vídeos que más me gustan porque fomentan la parte creativa que tenemos todos nosotros. Para ello vamos a seguir utilizando el ejercicio que dejamos empezado en el vídeo anterior. Si no lo tienes te lo dejo en la parte inferior para que te lo descargues y sigas todo el vídeo desde el principio, paso por paso. Bien, recordamos, lo primero es seleccionar toda la tabla, se selecciona entera, nos vamos a la pestaña Insertar que tenemos en la parte superior y seleccionamos el primer tipo de gráficos, es decir, el de columnas en 2D, seleccionamos el primero de los modelos y hacemos clic en él. Nos aparecerá en primer plano, dentro de la hoja de cálculo, el gráfico que hemos creado. A partir de aquí tenemos que tener claro que todos los elementos que aparezcan dentro del gráfico son seleccionables y por tanto modificables. Es decir, si yo hago clic en el título, se seleccionará el título, si hago clic en el eje vertical, se seleccionará el eje vertical, si hago clic en las barras, se seleccionarán todas y cada una de las barras. Teniendo esto claro, vamos a pasar a descubrir dónde se encuentran todas las herramientas para modificar y personalizar nuestros gráficos. Si hacemos doble clic en cualquiera de los elementos de nuestro gráfico, pasaremos a desplegar un panel lateral derecho, donde podremos modificar todas las características del elemento que hayamos seleccionado. También llama la atención que en la parte superior de la barra de herramientas vamos a encontrar unas herramientas específicas destinadas a los gráficos, con dos pestañas, la pestaña de diseño y la pestaña de formato. Por último, tenéis que tener localizados tres botones muy importantes a la hora de trabajar con nuestros gráficos. Son estos tres que están en la parte superior derecha de nuestro gráfico. Una vez descubiertas dónde se encuentran todas las herramientas disponibles para poder modificar nuestro gráfico, tienes que saber que va a haber unas herramientas que nos van a permitir modificar el gráfico en su totalidad y otras solo nos van a permitir modificar un determinado elemento del gráfico. Por cierto, si no te quieres perder ninguna de las clases de este curso básico de Excel, suscríbete a mi canal y estarás al tanto de todas las novedades. ¡Continuamos! Lo primero que vamos a aprender es añadir o quitar elementos dentro del propio gráfico. Para ello, la primera función que vamos a comprobar es la del botón con el símbolo de sumar que tenemos en la esquina superior derecha de nuestro gráfico. Al hacer clic en él, aparecerá un desplegable con varias casillas que podemos activar o desactivar para poder añadir o eliminar diferentes elementos dentro de nuestro gráfico. Vamos a ver cómo funcionan. Podemos añadir títulos a los ejes y aparecerá un título en el eje vertical y otro en el eje horizontal. Podemos añadir etiquetas a los datos, que ya veremos cómo se modifican. Podemos añadir barras de error, podemos añadir la tabla a partir de la cual hemos creado nuestro gráfico, podemos añadir la leyenda y por último podemos añadir una línea de tendencia. Estas mismas opciones las vamos a encontrar en la parte superior izquierda de la barra de herramientas, justo en este botón de aquí, donde pone agregar elemento de gráfico. Si hacemos clic en él nos volverá a aparecer un desplegable donde podremos ir insertando diferentes elementos o eliminándolos haciendo clic en cada uno de ellos. Además, este desplegable es un poquito más completo, puesto que también podemos elegir ya directamente en qué posición queremos que ocupen los diferentes elementos que incorporemos al gráfico. Por ejemplo, la leyenda ahora mismo está seleccionado ninguna, pero podemos pasar el ratón por encima de cada una de las opciones y observar cómo va modificándose si la leyenda se encuentra a la derecha, si se encuentra arriba, en la parte izquierda o en la parte inferior. Por supuesto, cada uno de los elementos viene con opciones adicionales para poder modificar. Tienes que saber, además, que el Excel cuenta con un botón de diseños rápidos, que es este que hay aquí, donde podrás alternar entre las diferentes distribuciones que te sugiere o que tiene por defecto el Excel a tu disposición para utilizar dentro de tus propios gráficos. Si pasas el ratón por encima de cada uno de ellos, verás una vista previa de cómo quedaría. Bien, vamos a continuar con más herramientas que tenemos a nuestra disposición. Si os fijáis, en la parte superior llama mucho la atención un conjunto de estilos que ya tiene creados el propio Excel para modificar nuestro gráfico. Si nosotros hacemos clic en esta pestañita de aquí que estoy señalando con el ratón, se desplegará el conjunto de estilos que ya viene por defecto dentro del programa. Con pasar el ratón por encima de cada uno de ellos, veremos cómo se va actualizando la vista previa de nuestro gráfico. Si estamos satisfechos con alguno de estos estilos, con hacer clic en uno de ellos sería suficiente para actualizar la apariencia de nuestro gráfico.
Asimismo, si observamos que falta algún elemento dentro del gráfico, con hacer clic en los diferentes botones que ya hemos explicado anteriormente, podremos incorporarlos y añadirlos al estilo que ya viene por defecto dentro del programa. Más cosas. Puede que te encuentres con que el gráfico que has seleccionado no muestre de manera adecuada la información que quieras transmitir. Para ello no es necesario que vuelvas a rehacer el gráfico, sino que puedes modificarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. Tienes aquí en la parte superior derecha un botón que te permite cambiar el tipo de gráfico que habías seleccionado previamente. Teníamos uno de columna, pero podemos modificarlo por cualquiera de los que tiene el Excel a tu disposición. Por ejemplo, si lo que querías transmitir era el porcentaje de ingresos que se han obtenido a lo largo de este primer semestre, como es el caso, utilizaríamos mucho mejor un gráfico circular como este que tenemos aquí. Le daríamos a aceptar y automáticamente se actualizaría nuestro gráfico con nuestro gráfico circular. Podríamos volver a seleccionar cualquiera de los estilos que ya vienen por defecto, por ejemplo este, y ya tendríamos actualizado y modificado nuestro gráfico por otro que se ajuste a nuestras necesidades. En este caso lo que observamos es que prácticamente el 50% de la recaudación se ha obtenido durante los meses de enero y el mes de junio. Como veis, está transmitiendo esta información de forma más clara con este tipo de gráfico. Por último, para terminar de analizar esta pestaña de diseño de la barra de herramientas, tenemos en la parte superior derecha un botón que nos permite mover el gráfico a otra ubicación distinta. Es decir, si hacemos clic en él, nos aparecerá una ventanita donde podemos elegir si el gráfico queremos que se muestre dentro de esta hoja de cálculo, en la misma que se encuentra en las tablas, o si queremos, por el contrario, que se muestre en una hoja nueva, donde podremos ponerle el nombre que queramos. Por ejemplo, gráfico de la tienda. Le damos a aceptar y se mostraría el gráfico en otra pestaña o en otra hoja de cálculo. Si queremos revertir el cambio, con hacer la misma operación sería suficiente. Le damos a mover gráfico, seleccionamos a mover el objeto a la pestaña con el nombre con la que estábamos trabajando. En mi caso, con la pestaña de práctica. Le doy a aceptar y volveré a recuperar el gráfico como al principio. Y por fin llegamos a la parte que tanto estábamos esperando, la de poder personalizar uno a uno todos los elementos de nuestro gráfico. Las herramientas correspondientes las encontraréis en la pestaña de formato de la parte superior y en el panel lateral derecho que tenemos en nuestra pantalla. Si vamos haciendo clic en cada uno de los elementos que tenemos dentro del gráfico, observaremos cómo se va modificando el título del panel lateral derecho. Si hacemos clic en el eje, observaremos cómo va cambiando y así sucesivamente con cada uno de los elementos que vayamos seleccionando. Es por ello que podremos modificar todas las características de ese apartado. La mayoría de las características a modificar son muy intuitivas, que si cambiar el color, elegir una textura, poner una imagen, ¿de acuerdo? Me voy a centrar sola y exclusivamente en un par de características que tenéis que conocer, que igual son un poquito más difíciles de poder encontrar y modificar y que son muy útiles, ¿de acuerdo? Esa primera de las características es la de las etiquetas de los datos. Si no las habéis incorporado a vuestro gráfico, lo tenéis en el botón con el símbolo de sumar de la parte superior derecha de vuestro gráfico. Lo tenéis aquí, en este apartado que os estoy señalando con el ratón. Activar o desactivar nos permite incorporarlo. Una vez incorporadas las etiquetas de datos, tenemos aquí además una flechita que nos permite modificar en qué situación o en qué ubicación queremos que se muestren esas etiquetas. Si queremos que sea en el centro, en el extremo izquierdo, base interior, extremo externo, una llamada de datos, o tenéis más opciones. Como veis, esas opciones adicionales se muestran en el panel lateral derecho. Si desplegáis todas las opciones y os vais moviendo por cada una de ellas, observaréis todas las características que podéis llegar a modificar. La opción que me interesa que conozcáis de las etiquetas es esta que está aquí a la derecha, la de opciones de etiqueta. Allí encontraréis las mismas opciones de poder modificar la posición de vuestras etiquetas, del lugar donde se van a mostrar dentro de lo que es el gráfico, y además van a ser muy útiles para los diagramas circulares o de sectores. Vamos a ver un ejemplo. Si yo modifico este gráfico por uno circular, como hemos visto anteriormente, observaremos que tenemos un diagrama de sectores con datos en euros. He dicho que eran muy importantes las opciones de etiquetas para este tipo de gráfico porque podemos añadir el porcentaje a nuestro diagrama circular. Si hacemos clic en él, nos calculará automáticamente, sin tenerlo que calcular nosotros, el porcentaje que supone con respecto al total. Es por ello que me parece muy importante que tengáis localizada esta opción para añadir los porcentajes. Pero volvamos a nuestro gráfico anterior. Si recordáis, si seleccionábamos y hacíamos clic en una de las barras, se seleccionaban todas ellas, con lo cual eso nos permitía poder modificar el color de todas las barras a la vez. Imaginaros que lo que queremos es solo modificar una de ellas.
Si solo queremos modificar una de ellas, tenemos que quedarnos con la siguiente secuencia. Si hacemos una vez clic, se seleccionan todas, y si ahora hacemos clic solamente en una de ellas, solo se tiene que llegar a seleccionar solamente aquella en la que hayamos hecho clic. Lo mismo pasa con las etiquetas de datos. Si hacemos clic en una de ellas, se seleccionan todas, pero hay que hacer un segundo clic para que se seleccione solo y exclusivamente esa para poderla modificar. Vamos a verlo. Seleccionamos una vez con un clic todas las barras, con un segundo clic podremos seleccionar solamente, exclusivamente esa en concreto. Vamos a cambiarle el color y vamos a comprobar que efectivamente solo se va a cambiar esa en particular. Al igual que ocurría con las etiquetas, las características que podemos modificar a través de este botoncito que tenemos aquí en la parte derecha van a ser igualmente importantes. Si hacemos clic en ella, observaremos dos barritas que podemos mover hacia la izquierda y hacia la derecha para ver qué es lo que ocurre. Si nos fijamos en este apartado que pone ancho del intervalo, podremos modificar hacia la izquierda o hacia la derecha para hacer que nuestras barras se conviertan en barras más estrechas o en barras más anchas. Esta es una opción que cuesta encontrar y que es importante tenerla localizada. La opción de superposición de series es una opción muy interesante que nos va a venir muy bien cuando trabajamos con más datos, por ejemplo con los datos de la tabla 2. Si nosotros hacemos un gráfico de la tabla número 2, observaremos que tenemos tanto la tienda número 1 como la tienda número 2. Si seleccionamos la superposición de serie y la modificaremos, observaremos qué es lo que ocurre. Veremos cómo se van desplazando, cómo se separan las columnas de las diferentes tiendas o cómo se van superponiendo unas sobre otras. Dependiendo de cuál seleccionemos, se superpondrá la de color azul o la de color naranja por encima de la otra. Otra opción muy interesante es modificar los valores de nuestro eje. Si hacemos clic en él, aparecerán en la parte derecha una vez más todas las opciones que podemos modificar. Igualmente, las opciones del eje que tenemos en este botón de aquí son las que necesitamos modificar para poder adaptar nuestro eje a nuestra información que nosotros queramos transmitir. Por ejemplo, podemos modificar que el límite mínimo se ponga de manera automática, es decir, el Excel analice los datos y ponga automáticamente cuál es el valor mínimo de nuestro gráfico, o podemos modificarlo nosotros de manera manual. Podemos poner, en vez de que empiece en 0, que empiece por ejemplo en 10.000. Si nosotros hacemos clic ahí, nuestro eje se modificará y observaremos cómo van modificándose las marcas de graduación de nuestro eje. Lo mismo ocurriría con los valores máximos. En este caso ha detectado que el valor máximo aproximado sería 210.000 euros, pero nosotros podríamos decir, no, queremos que sea, por ejemplo, 500.000. 2, 3, damos a aceptar y entonces se modifica. Como veis, dependiendo de los valores que nosotros le demos al eje, el gráfico se irá modificando en función de esos valores que vaya adoptando. Vamos a ver qué ocurre con el tema de las unidades. Si observáis el eje, va incrementándose, es decir, va aumentando de 50.000 en 50.000. Nosotros podemos modificar también esos incrementos. Lo podemos hacer en esta opción que tenemos aquí. Aquí pone 50.000, pero nosotros podemos modificarlo y que vaya incrementándose exclusivamente de 10.000 en 10.000. Si hacemos clic y le damos al intro, como veis, el eje se actualizará con todas las unidades de 10.000 en 10.000. Esto es una completa locura, con lo cual tendremos que restablecerlo para adaptarlo a nuestras necesidades. El resto de opciones del eje que quedan por ver os las dejo para vosotros y vosotras para que vayáis experimentando y haciendo clic en cada una de ellas para ver cómo se transforma vuestro gráfico. Son muy intuitivas y no tendréis ninguna dificultad. Y para terminar este vídeo os voy a dar un consejo muy importante y que debéis conocer. Un gráfico tiene que servir de apoyo total a una explicación que tú estés dando y tiene que mostrar de manera muy clara y visual lo que quieres transmitir. Es decir, la gente tiene que ser capaz de visualizarlo a la primera y sin ningún tipo de duda. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo podéis mostrar las alturas de diferentes edificios y monumentos del mundo de manera mucho más clara y visual. ¡Vamos a ello! En este ejemplo he recopilado las alturas de 2 monumentos y un edificio del mundo. Estos que tenéis aquí. Si queréis copiarlo conmigo, podéis seguir el ejercicio paso por paso. Una vez que tengáis ya copiada la tabla, insertáis un gráfico de barras. Ajustáis un poquito el tamaño y como veis este sería el gráfico que muestra las alturas de los diferentes edificios y monumentos. Si tuviéramos más, obviamente este gráfico sería un poquito más pequeño y sería más difícil de leer los diferentes nombres que tenemos en el eje. Si esto lo tenemos que mostrar en una pantalla, la gente que esté al final igual es un poquito difícil que sea capaz de leer lo que pone aquí en la parte inferior. Es por ello que le vamos a facilitar el trabajo. Como ya sabemos personalizar cada una de las columnas de manera individual, voy a seleccionarlas y voy a poner en cada una de ellas una foto del edificio que ya me he descargado previamente. Ya tengo el Empire State dentro de mi gráfico. Voy a hacer lo mismo con la Estatua de la Libertad. Por último, voy a introducir la Torre Eiffel en este gráfico. Como veis, hemos podido introducir los diferentes monumentos y edificios de este gráfico
de manera que la gente pueda identificar de manera mucho más rápida y mucho más visual todas y cada uno de ellos. Como veis, ya no sería necesario incluso ni siquiera tener el eje con los nombres de los diferentes edificios y monumentos. Esto hace que el gráfico sea mucho más claro y más fácil de entender. Aplicando lo que ya sabemos, este podría ser el resultado final. ¡Wow! Y si has llegado hasta aquí, te voy a dar la enhorabuena. Enhorabuena, de verdad, porque seguro que habrás aprendido muchas formas para poder modificar y personalizar todos y cada uno de tus gráficos. Además, si quieres recibir ejercicios y actividades adicionales para seguir practicando, te dejo abajo en la descripción un link para que lo puedas rellenar y te pueda mandar directamente todos esos ejercicios al final de mes. Si además quieres seguir al tanto de todas las novedades de este curso de Excel básico que estoy realizando, te sugiero que hagas clic en este tío de aquí para recibir todas las notificaciones. Y si este vídeo te ha sabido a poco y quieres seguir viendo más clases, te dejo un vídeo muy interesante por este otro lado. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.